Buenos e informados días. Hoy es lunes 12 de enero de 2026. Bienvenidos a Semanalmente. Ok, tengo tanto que decirles, comenzando con agradecerles por su paciencia. Sé que todos estamos esperando este episodio. Yo en lo personal lo he estado esperando desde que todo este tema explotó. Me disculpo por mi tardanza. Tengo una justificación. En la sección de palos reales se los platicaré. Pero el día de hoy voy a arrancar el año platicando de lo que sin lugar a dudas es el acontecimiento. Hablaremos del tema de Venezuela, no solamente una recapitulación de qué fue lo que pasó, sino compartirles diversos análisis, perspectivas, todo eso que yo vi y analicé que hacía falta abordar desde la discusión pública y que me parece es fundamental para que entendamos en dónde nos encontramos el día de hoy. Así que los invito a que se pongan cómodos para estar sumamente incómodos, porque este programa se viene bueno, se viene pesado, sumamente interesante y sobre todo trascendental. Ok, ya que todos están cómodos, agarren su café, su té, a la hora que me estén escuchando, la bebida de su preferencia para digerir toda esta información. La voy a segmentar por bloques para que no se pierdan y tengan todo lo que deben saber y mucho más. De entrada, si has seguido la programación de Semanalmente, sabrías que a finales del año pasado, el 2025, que fue prácticamente ayer, estuvimos dando amplia cobertura a los ataques que estaba haciendo Estados Unidos en el Caribe, directamente a Venezuela. También que les comenté que se abrían negociaciones con Maduro y las condiciones que él le puso en la mesa a Trump. Dicho esto, vámonos a la noche del viernes, principalmente la madrugada del sábado 3 de enero de 2026. Es que qué impacto. El año apenas comenzaba y vaya sacudidón. O sea, el hombre de Trump no nos dio ni oportunidad de respirar, de estar en vacación. No, él dijo, vámonos. Y mientras la mayoría del continente dormía, en Venezuela se estaba ejecutando una de las operaciones militares más impactantes de las últimas décadas. Fuerzas de Estados Unidos entraron en territorio venezolano para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. El operativo llevó por nombre Operación Resolución Absoluta y fue liderada por el general John Daniel Racine Kane, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Ahora, esto es bien importante. Este acto no fue improvisado. La operación llevaba meses de planeación. Hablamos de meses de inteligencia, vigilancia, seguimiento de rutinas, análisis de residencias, movimientos, círculos cercanos, inteligencia militar, inteligencia civil, despliegues navales, aéreos y terrestres en toda la región. Todo estaba listo desde finales de diciembre, pero se eligió esa noche específica por 3 razones: mejor visibilidad, menor impacto en la población civil y una muy, pero muy importante: el mercado iba a estar cerrado porque es fin de semana. Y ojo que esto último de los mercados es un detalle bien interesante que a muchos se les ha pelado. Porque recuerden que este tipo de decisiones no solamente impactan países, también impactan en la bolsa, impactan en el mercado, un interés primordial de la administración de Trump. Total, que poco antes de las 11 de la noche, hora de Estados Unidos, Donald Trump dio la autorización final de su residencia en Florida y a partir de ahí se activó un despliegue de 150 aeronaves avanzando desde tierra y mar hacia Caracas, que es la capital de Venezuela. Aparte, empezaron a volar a muy baja altura para evitar ser detectadas. La avanzada fue encabezada por helicópteros escoltados por aviones F-18, A-18, E-2, bombarderos B-1 y drones no tripulados. Y mientras se acercaban, se activó otro frente del operativo: neutralizar los sistemas de defensa antiaérea venezolanos. Cuando las aeronaves cruzaron la cordillera que separa la costa de Caracas, el mando estadounidense confirmó algo clave: el factor sorpresa seguía intacto. Así, alrededor de la 1 de la madrugada, llegaron al complejo donde se encontraban Maduro y Cilia.
Ahí comenzaron los disparos contra los helicópteros y las fuerzas estadounidenses respondieron para proteger la operación. Una aeronave fue impactada, pero logró mantenerse operativa y Estados Unidos aseguró que no hubo bajas entre sus fuerzas. Maduro y su esposa corrieron hacia una estructura fortificada dentro del complejo en el que se encontraban. Esta estructura era un espacio blindado, reforzado con acero que estaba pensado justamente para situaciones extremas, tal como esta. Total, Maduro y Cilia llegaron hasta la puerta, pero no alcanzaron a cerrarla y en ese momento entró la Fuerza Delta. Y entró también Clemente. Ya los extrañaba. Desde el ingreso al lugar hasta la captura pasaron 47 segundos. O sea, nada más si mencionen la cantidad de tiempo. Nada. 47. Maduro y Cilia se rindieron y quedaron bajo custodia. Si hay que decir aquí algo bien importante, fue una operación. Me encanta que aparezca desde el minuto 1 este chico protagonista. Esta operación fue impecable y deja nuevamente en evidencia la capacidad táctica y militar que tiene Estados Unidos. Total, a partir de ahí empezó la fase de extracción. Esta fase duró 5 horas y durante la retirada hubo nuevos intercambios con fuerzas venezolanas, lo que obligó a pedir apoyo aéreo adicional. Finalmente, a las 4:29 de la madrugada, Maduro y Cilia ya estaban a bordo del USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio desde donde serían sacados de Venezuela. Ahora bien, mientras todo esto ocurría, Caracas vivía otra historia. De forma simultánea se registraron explosiones en distintos puntos de la ciudad. Me supongo que todos vimos dichas explosiones. En dado caso que no, aquí les dejo apoyo audiovisual para que lo vean mientras les relato. Columnas de humo visibles desde zonas residenciales, helicópteros sobrevolando barrios, detonaciones en instalaciones estratégicas. La gente no tenía idea de lo que estaba pasando, y no solamente al interior de Caracas, a nivel mundial. No sabíamos qué sucedía. Hablamos de viviendas dañadas, estructuras colapsadas parcialmente, vecinos saliendo de sus casas en plena madrugada buscando refugio. En zonas costeras y áreas militares se vieron familias desplazándose sin rumbo claro y claro, con muchísimo miedo a que viniera una segunda fase de ataques. Ese miedo se mantuvo y mientras circulaban videos de explosiones y sobrevuelos, la expectativa era una sola. Este asunto sigue o ya se terminó. Y fue horas después que llegó la confirmación. Maduro y Cilia ya no estaban en Venezuela y Estados Unidos los capturó. Maduro fue trasladado en un vuelo militar hacia Nueva York, aterrizó en el aeropuerto Stewart en New Windsor, al norte de la ciudad, y desde ahí quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Que para todo esto, hagamos nada más brevemente el comentario que qué vergüenza aquellos que difundieron fotografías generadas con inteligencia artificial y más vergüenza considerar que eran personas inclusive en puestos de toma de decisión. A mí me quedó clarísimo que la gente hace de todo con tal de tener engagement, clics y visualizaciones. Otra pausa, ¿por qué de repente todos son politólogos? Todos son internacionalistas, todos saben de geopolítica, todos son economistas. No, mis cielas, no. Para algo estudió una. Estas coyunturas siempre nos sirven para detectar a esas personas que literalmente aprovechan sus plataformas para hablar de lo que se les hincha y generar engagement. Ahora, antes de que sigamos con la historia que ya conocen, como yo les dije que tengo que aportar algo distinto a la discusión, porque hola, voy tardísimo, vamos a empezar a hacer pausas estratégicas para ir hablando de temas importantes. Comenzando con Cilia Flores, porque malamente se le está reduciendo a solo ser la esposa de Maduro, cuando Cilia no es una figura decorativa, es una de las mujeres con mayor peso político dentro del chavismo. Miren, Maduro la llama Cilita y desde que llegó al poder la rebautizó como primera combatiente, rechazando el término de primera dama. Él no quería que se le viera como acompañante, sino como parte activa del proyecto político. Cilia es abogada, especialista en derecho laboral y penal. Y conoció a Maduro en los inicios del chavismo, cuando ambos participaban en la liberación de Hugo Chávez tras el intento de golpe de Estado de 1992. Cilia daba asistencia legal mientras Maduro hacía activismo y labores de seguridad. ¡Trin! Su relación personal y política duró más de 2 décadas antes de casarse en 2013, justo después de que Maduro ganara la presidencia. Cilia
construyó poder propio. No, ustedes no crean que ella dijo, ay, yo aquí nada más soy la esposa del Nicolás Maduro. No, no, no. Ella sí que consolidó poder. Fue diputada en el año 2000, en el 2005 y en 2006 se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional, sustituyendo al propio Maduro. Algo que muchos no saben es que Cilia fue pieza clave en la sucesión de Chávez. Esto cuando Maduro todavía no lograba imponerse completamente dentro del movimiento. De tal forma que analistas la describen como asesora de primer nivel, una eminencia, pues digamos que gris del poder, con una influencia enorme, pero sin cargo formal, que también conlleva muy poca exposición pública, pero máxima cercanía a las decisiones. Fíjense que en 2015 su nombre volvió al centro del debate internacional, ya que 2 de sus sobrinos fueron detenidos por la DEA en Haití, acusados de tráfico de cocaína y fueron condenados en Nueva York. Bueno, ella catalogó todo este episodio como secuestro y finalmente los sobrinos fueron liberados en 2022 en un intercambio de prisioneros. También como dato, en 2018, Cilia fue sancionada por Canadá y por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ya que Washington señaló que Maduro se apoyaba en su círculo íntimo, en donde está incluida desde luego Cilia, para sostener el poder. Ahora sí, sigamos con la historia. Hablemos del documento clave, el pliego acusatorio del Departamento de Justicia. Estados Unidos pidió apoyo militar para ejecutar una orden de arresto emitida por un gran jurado en Nueva York. Maduro enfrenta 4 cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ese armamento. El expediente sostiene que durante más de 25 años, altos funcionarios venezolanos usaron el Estado para traficar cocaína hacia Estados Unidos. Esto conlleva protección a redes criminales, pasaportes diplomáticos para delincuentes y, claro, vuelos con cobertura oficial para mover dinero desde México a Venezuela. Aquí hay un dato clave, y es que Maduro no es detenido por dictador, ¿ok? Es detenido por narco, por usar el poder del Estado para proteger el narcotráfico. Y ojo con este detalle, porque el documento señala a México como una pieza logística en esas rutas, lo que abre un precedente peligrosísimo para nuestro país. En el caso de Cilia, se le acusa de ordenar secuestros, asesinatos y aceptar sobornos para conectar narcotraficantes con altos funcionarios antidrogas. Para todo esto, finalmente Trump habló y él dijo que la captura fue un acto de soberanía y justicia, que fue uno de los ataques más precisos en la historia militar y que estaban listos para una segunda ola, pero que no fue necesaria. Y llegó lo inevitable, las reacciones, porque claro, la captura de Maduro provocó una reacción inmediata, intensa y profundamente polarizada a nivel internacional. Lo que muchos esperábamos era la reacción de Rusia, China e Irán, que son países aliados a Venezuela, que se entendían bastante bien con Maduro. Desde Moscú, Rusia condenó la operación y la calificó como una agresión armada contra un Estado soberano. Exigieron la liberación inmediata de Maduro y su esposa y advirtieron que lo ocurrido era profundamente preocupante y condenable. Ahí yo digo, claro, eso aplica para Venezuela, pero ¿qué huele cómo estás con Ucrania, verdad, Sorbito? China dijo estar profundamente conmocionada. Condenó el uso de la fuerza y afirmó que la operación violaba el derecho internacional y ponía en riesgo la paz en América Latina y el Caribe. Pidió a Estados Unidos respetar la Carta de la ONU y cesar cualquier vulneración a la soberanía venezolana. Que yo también espero que esas palabras después se apliquen para Taiwán. No sé, digo yo, nomás lo pienso. E Irán, por supuesto que se sumó a las condenas y habló de una violencia flagrante a la integridad territorial de Venezuela y pidió que el caso se llevara al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, calificándolo como una agresión ilegal. Pero si hablamos de violaciones a la integridad, ¿qué nos puede decir Irán sobre la violación que hace a la integridad y dignidad de las mujeres en su territorio? Que, por cierto, gran paréntesis, ahorita en Irán hay unas protestas gigantes, cada vez más masivas, muchas encabezadas por mujeres buscando que caiga el régimen. Y desde acá, que sepan,
nada nos podría dar más gusto que eso. Ahora, también hubo aplausos. Por ejemplo, Israel expresó su respaldo total a la operación y la calificó como una acción firme para restaurar la libertad y la justicia. Chismecito, Delcy Rodríguez, que ahorita platicaremos de ella, denme oportunidad, dice que Israel estuvo sumamente involucrado en la operación contra Maduro. El presidente de Argentina, Milei, celebró abiertamente la caída de Maduro para sorpresa de absolutamente nadie y ofreció apoyo para una transición política, diciendo que era una oportunidad histórica para iniciar una etapa democrática. Ay, ternurita Milei, si él llegó a considerar que esa era la intención, ¿verdad? De que, ay, bienvenida a la etapa democrática en Venezuela. Que por cierto, ¿se acuerdan que platicamos en un episodio las elecciones en Argentina? Todo esto viene en un contexto mucho más amplio porque Estados Unidos le metió harta lana a las elecciones en Argentina. Y bueno, lo mismo pasó con Bukele y con Noboa, el presidente de Ecuador, que también celebró el acontecimiento. Y por cierto, no me van a creer que lo celebró desde Vail, en Colorado. Y esto lo sé porque me lo topé en la montaña. Les adjunto aquí la evidencia. El Noboa, mientras pasaba todo esto, estaba esquiando. Y aparte me encantó porque él echó ganas a su vestimenta para que no lo reconocieran, pero pues no contaba con la astucia de que hubiera una politóloga a su lado. He de decirles que nadie lo reconoció. Pero como una se dedica a esto, porque sí, aquí sí lo ven, él va a de cuenta en disfraz, pero la que no iba en disfraz era la esposa, Lavinia, que hay toda una historia ahí súper interesante de esa pareja, después la platicaremos. Y pues sí, yo reconocí rápidamente a Lavinia y en un 2x3 dije, claro, este hombre de Fosfo, es que miren, ya aquí va a haber un paréntesis, Fosfo, literal. Lavinia y Noboa le han estado de alguna u otra forma casi que copiando la estrategia electoral a Mariana Rodríguez y a Samuel García. Esto, si ustedes lo empiezan a ver, lo van a notar. Entonces, yo pasaba muchas cosas por mi casa porque decía, compadre, ¿qué haces aquí? 1. Y 2, literalmente todo lo que yo he estado hilando respecto a estrategia de comunicación en el Ecuador, lo estoy viendo aquí representado con el hombre disfrazado Fosfo. Hablando de otros temas. Bueno, después de este desvío de tema, vayámonos a Europa, porque allá las posturas fueron más cuidadosas y calculadas. Algunos gobiernos dijeron que el régimen de Maduro no tenía legitimidad, pero insistieron en que cualquier acción debía respetar el derecho internacional. Otros condenaron directamente la vía militar por empujar a la región hacia un escenario de incertidumbre. Desde la Unión Europea reiteraron que Maduro carece de legitimidad, pero subrayaron que la salida debe ser pacífica. Por cierto, el Reino Unido, que recuerden ya no es miembro de la Unión Europea después de Brexit, aclaró que no participó en la operación, aunque dejó algo claro. Ellos no lamentarían el fin del régimen. Y algo que llamó mi atención es que nunca pensé, así como cosas que no esperas en el 2026, cuando estaba así atragantándome con las uvas, o sea, yo nunca pensé estar de acuerdo con Marine Le Pen. Jamás. Marine Le Pen, como saben, la líder de ultraderecha en Francia, y me impresionó su postura porque ella condena muy firmemente lo acontecido porque aparte pone al centro de su argumento el precedente que sienta esta intervención estadounidense. Yo la leí y dije, wow, eso no venía en mi bingo card de 2026. O sea, estoy coincidiendo con Marine Le Pen. ¿Ya ven? Sí se puede. Y también hay que decirlo. El juego de la Unión Europea es uno sumamente delicado, pero delicado nivel Dios, porque ellos necesitan sí o sí el apoyo de Estados Unidos, específicamente con el tema de Ucrania, aunque Trump quiere Groenlandia, que ya llegaremos a eso, no se me adelanten, pero sí fue muy importante ver estas posturas de la Unión Europea de ciertos liderazgos, algunas muy tibias, como que no te quiero dar por tu lado, pero sí, pero tampoco no quiero calarle el agua a los camotes, ¿verdad, Petro? Y si bien El Salvador, Ecuador y Argentina reaccionaron favoreciendo la acción de Estados Unidos, así no fue para toda América Latina. Brasil condenó con firmeza los bombardeos y la captura y dijo que se había cruzado una línea inaceptable y que esto ponía en riesgo la estabilidad regional. Chile también rechazó la intervención y alertó que este precedente podría aplicarse a cualquier país en el futuro, aunque hay que decirlo, Chile aún bajo el mandato de Gabriel Boric. Recuerden que ganó la derecha en Chile, entonces este tipo de posicionamiento de Chile
Si estuviéramos con el nuevo mandatario, sería nada de esto. Se uniría al club de Noboa, Bukele, Milei. Y bueno, desde Colombia, Gustavo Petro calificó la operación como un ataque a la soberanía latinoamericana y advirtió sobre el riesgo de una crisis humanitaria. Pidió reuniones urgentes de la OEA y de Naciones Unidas. Que hay que decirlo, si hablamos de crisis humanitaria, nada más que sepan que desde que Maduro asumió el poder en Venezuela, hablamos de aproximadamente 8 millones de venezolanos que han salido del país. Es un número altísimo. Ahora, en el caso muy particular de Colombia, porque ustedes saben que ahí, miren, hay pique, hay roce, desde hace tiempo. Trump respondió como Trump y se lanzó directamente contra Petro, acusándolo de producir cocaína y enviarla a Estados Unidos. De tal forma que la tensión entre ambos países, miren, escaló rapidísimo, pero se mitigó con una llamadita. En un momento vamos a llegar al tema de la llamada. Porque antes hay que pasar a México, en donde la polarización también fue sumamente evidente. El expresidente Andrés Manuel López Obrador se salió de su retiro y difundió un mensaje condenando la intervención. Él dijo que la detención de Maduro era un secuestro, defendió a la presidenta Claudia Sheinbaum y habló de un atentado contra la soberanía de los pueblos. Por si les quedaba duda, por ahora no le mandó un abrazo a Trump. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura institucional sumamente potente desde la mañanera. Condenó la intervención directa de Estados Unidos. Dijo que la soberanía y la autodeterminación no son negociables, que ningún país debe imponer por la fuerza su modelo político, económico o social y que las invasiones no conducen ni a la paz ni al desarrollo. Adicionalmente, reiteró que la política exterior de México se basa en el respeto al derecho internacional, al diálogo entre iguales y la cooperación sin subordinación. Y fue tajante. Rechazó cualquier posibilidad de intervención militar extranjera en México. Aquí, dijo, manda el pueblo. Mientras los gobiernos se posicionaban, las redes explotaban. O sea, Twitter, Instagram, bueno, no es Twitter, X, Instagram, TikTok, Facebook. Todo era un campo de batalla. Habían mensajes celebrando la captura como un golpe histórico contra el narcotráfico y los regímenes autoritarios, y del otro lado, denuncias de imperialismo, de violación a la soberanía, de intervención ilegal. Y casi no había punto medio. En Venezuela, el gobierno activó su discurso de cohesión interna. Había narrativa de defensa ante la agresión extranjera, presencia militar en calles, clima de expectativa, advertencias sobre castigos a quienes apoyaran la intervención. Pero en redes se vio algo mucho más complejo. Por un lado, venezolanos que han sufrido el régimen por más de 25 años salieron a celebrar. Agradecieron a Estados Unidos, a Trump, a quien fuera. Y la lógica es muy simple: que Maduro caiga como sea, pero que caiga ya. Del otro lado, personas que encendieron todas las alarmas, que dijeron, esto no es liberación, esto es oportunismo, esto es poder usando fuerza. Y aquí, si me permiten, aunque no me lo permitan, voy a meter mi cuchara. No había por qué pelear. Ambas posturas son válidas. Una no cancela a la otra, porque esta discusión deja algo mucho más incómodo al descubierto: el fracaso de los organismos internacionales. Seamos sinceros, durante años Venezuela pidió ayuda. El mundo vio el autoritarismo, vio la represión, vio el colapso económico y no pasó nada. Ni presión real, ni sanciones efectivas, ni soluciones. Eso empujó al país a este punto: que ayude quien pueda como pueda, pero que nos libere ya. Cuando te estás ahogando, no preguntas quién te lanza el salvavidas, lo tomas. Ahora, aquí viene lo delicado. Y la pregunta que quienes nos la hacemos tenemos perfectamente justificado el temor y nerviosismo que nos acompaña desde que empezó el año. Estos mismos organismos que no pudieron ayudar a Venezuela, ¿van a poder frenar a Estados Unidos? Un país que ya dijo que va a gobernar Venezuela hasta que lo considere conveniente, que habló de su petróleo como si fuera suyo, que se siente con derecho moral porque rescató al país. Yo, honestamente, no lo creo.
Y he aquí lo delicado del asunto y por qué, a diferencia de lo que muchos quisieron imponer, es importante que nos informemos, hablemos y opinemos de este tema, porque al final esto no habla solo de Venezuela, habla del vacío de poder global, de un sistema internacional que ya cambió y un recordatorio de que cuando nadie hace nada, alguien termina haciendo algo, aunque no gusten las formas, los motivos ni para qué fines se haga. Y en ese vacío, la urgencia sustituye a la legalidad. Los países desesperados aceptan salvadores que siempre llegan con factura incluida. Porque sí, esto no es una opinión, es un hecho. La acción de Estados Unidos en Venezuela es intervencionismo. Y miren, se los explico de manera sencilla para que comprendamos el por qué. Intervencionismo es cuando un país se mete en los asuntos de otro país sin permiso, sin invitación y sin derecho legal. Estados Unidos entró militarmente a otro país, capturó a su presidente o a su dictador, decidió quién gobierna, ahora controla recursos y aparte amenaza con quedarse. Todo eso desde afuera. Es como si tu vecino entra a tu casa, mueve tus cosas, decide tus reglas, se lleva tu comida y te dice, es que es por tu bien. Exactamente lo mismo, pero entre países. Aparte, algo muy delicado. Trump lo hizo sin autorización de su Congreso. Por lo mismo, también pegaron el grito en el cielo en Estados Unidos, porque fue una autorización por sus pistolas, porque él es la ley y porque él pone las reglas. Que aquí es donde resulta paradójico que hay quienes piensan que el encargado de desmantelar el sistema democrático en Estados Unidos va a restaurar la democracia en Venezuela. Pero ahorita llegaremos a eso. En esto del intervencionismo hay una trampa narrativa. Estados Unidos lo vende así. Vamos por los malos. Es por justicia, es por seguridad. Y sí, el objetivo puede sonar noble, pero aquí está el punto clave. Aunque el villano sea real, el método sigue siendo ilegal, porque nadie le dio permiso, nadie lo nombró juez del mundo y nadie votó por él en tu país. Entonces, aunque vaya por los malos, sigue siendo intervencionismo. Horas después de conocer la captura de Maduro y Cilia, muchos llegaron a considerar que era sinónimo a que la oposición en Venezuela se instaurara en el poder. Y con esto me refiero a María Corina Machado y Edmundo González. Pero fue durante la conferencia de prensa que Trump les aplicó un reverendo no, mi ciela. Hagamos un recuento de los hechos. Antes incluso de que los helicópteros entraran a Caracas, algo importante ya estaba ocurriendo en la sombra. Recuerden, como les mencioné al principio, que a finales de diciembre Nicolás Maduro recibió un ultimátum: dejar el cargo y salir del país rumbo a un exilio en Turquía. Es más, hasta le ofrecieron Bielorrusia. Maduro lo rechazó y días después reapareció en televisión estatal, desestimando la escalada estadounidense con unos descoordinados y espantosos bailes. Que aquí, chismecito, se rumora que esos bailes fueron la gota que derramó el vaso para Trump porque lo vio como un reto hacia él. Y miren, yo nada más de que esas cosas se filtren, yo sí creo que es cierto. Y no termino de considerarlo absurdo, ¿no? Que por ver unos bailes, porque se sabe que después como que era un baile retadorcito, que eso sea lo que desencadene esto. Perdónenme, pero ¿en manos de quién estamos? Estamos hablando de todo un orden mundial que puede dispararse a partir de unos horrendísimos bailes. Sí le estamos dejando los bailes, ¿verdad? O sea, unas clases de coordinación, de veras. Qué ritmo tan fatal. Pero si yo lo vi, ustedes lo ven. A ver, para este entonces, dentro del gobierno estadounidense, se tomó una decisión clave, porque mientras hacían todo este asunto, pues ya iban cocinando como, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque obviamente no vas, haces una intervención, capturas un presidente sin un plan. Y ya estaba el plan. El plan no era respaldar a María Corina Machado como figura principal para conducir Venezuela. Y ojo, no porque no fuera la líder opositora más fuerte, porque sí lo es. Venía parte de una campaña muy potente en 2024, que recuerden que la ganó la oposición. Maduro ahí se quedó instalado. Y la realidad es que Machado, pues sí, tiene hasta cierto punto capital político real. Pero aquí pesaron dos cosas. Uno, reportes de inteligencia que advertían que la oposición tendría enormes dificultades para gobernar y controlar las estructuras del Estado.
Y aquí les voy a hacer una pausa gigantesca. Esto es muy cierto. Y miren, lo vemos en México, en donde quienes gobiernan actualmente fueron oposición durante décadas. Y eso no significa que tengan gobernabilidad ni que sepan controlar las estructuras del Estado. El Estado como tal es un monstruo de 1000 cabezas. No es nada más yo llego a la silla y ya controlo todo. No, es mucho más complejo que eso. Pero también está el punto número 2, el deterioro de la relación con figuras cercanas a Donald Trump. Así que mientras María Corina Machado acumulaba respaldo popular, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, en Washington la descartaban. Que aquí también, chismecito, se rumora que Trump se molestó con María Corina porque no se dio el Premio Nobel de la Paz para Trump. Y miren, para quienes dudan que esto sea verdad, yo después de ver las declaraciones tan penosas de María Corina en Fox News sobre lo del Nobel, diciendo que claro que lo quiere compartir y que Trump se lo merece, dije, híjole, así se ven las arrastradas. Los del Nobel obviamente ya dijeron que el Nobel no se puede compartir y se espera que esta semana se reúnan Trump y María Corina. De tal forma que apareció el nombre de Delcy Rodríguez. Delcy, la vicepresidenta de Maduro, figura dura del chavismo, pero paradójicamente vista por funcionarios estadounidenses como la opción aceptable para el corto plazo. Porque Delcy manejó durante años la industria petrolera, porque sabía negociar y porque proyectaba un trato más profesional con Washington. Pero sobre todo por una razón sumamente estratégica: estabilidad. El cálculo es muy sencillo. Los leales al chavismo siguen controlando el ejército y la policía. Y quien quiera gobernar necesita ese control. María Corina no lo tenía. Delcy sí. En paralelo empezaron a surgir versiones de conversaciones previas. Hablamos de intermediarios, puentes discretos. Se dice que convencieron a funcionarios estadounidenses de que Delcy protegería futuras inversiones energéticas, que ella ya había tendido redes con élites económicas, inversionistas extranjeros y diplomáticos, que se presentaba como tecnócrata, no como ideóloga. Y ese perfil fue clave. Y entonces ocurrió la operación militar y después de la captura de Maduro y Cilia, el tablero político giró a toda velocidad. 48 horas después, Delcy Rodríguez juró como presidenta. La cúpula militar la reconoció, la Corte Suprema avaló, el ministro de Defensa anunció que asumiría todas las atribuciones presidenciales y en su primer día encabezó Consejo de Ministros en Miraflores. Estamos hablando de una transición express, pero con una narrativa muy particular. En público, Delcy condenó la intervención. Dijo que Maduro seguía siendo el líder legítimo. Esa dualidad no fue casual. Era una forma de mantener cohesionados a los leales. Hablamos de Fuerzas Armadas, cuerpos policiales y grupos paramilitares. Esta no fue una ruptura institucional, fue equilibrio forzado. Estamos hablando de una lealtad al interior y un canal abierto con Washington. Mientras tanto, Trump fue muy claro. Él dijo que Machado no tenía el apoyo ni el respeto suficiente para liderar, que sería muy difícil que asumiera el mando, aunque la llamó una mujer agradable pero sin respaldo real. Su lógica, a mi parecer, es brutalmente pragmática. No están en ideales, están en la realidad inmediata. Y esa realidad, dijo, era trabajar con Delcy. ¿Por qué? Porque lo urgente era tener un gobierno funcional, uno que cumpla reglas, que garantice intereses estadounidenses y sobre todo que garantice intereses energéticos. Pero el desplazamiento de Machado tuvo costo político. Dentro del Partido Republicano hubo voces que siguieron apoyándola, pero Trump no cedió. Al contrario, subió el tono. Advirtió que si Delcy no hacía lo correcto, pagaría un precio muy alto. Después fue más lejos. Dijo que Estados Unidos estaba a cargo en Venezuela. Exigió acceso total al petróleo, a los activos, esto con la justificación de reconstruir el país. Y mientras eso ocurría, la oposición reaccionaba. María Corina Machado celebró el arresto, habló de inicio de una nueva etapa, se ofreció para ponerse al frente y dijo que Estados Unidos había cumplido su promesa. Pidió algo clave: que Edmundo González Urrutia asumiera de inmediato como presidente legítimo y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Habló de transición, de elecciones, del regreso de familias exiliadas. Edmundo desde España fue más frío. Él dijo que la captura era importante, pero insuficiente. Reclamó que se respetara su triunfo en 2024,
pidió liberación de presos políticos, que afortunadamente esto ya comenzó, y recordó a las Fuerzas Armadas que su lealtad es con la Constitución, no con personas. Y dentro de Venezuela, la oposición quedó atrapada, sin margen para convocar, con riesgo de cárcel, en un ambiente dominado por presencia militar y control interno. Y así quedó planteado el choque. 2 rutas. Una, transición administrada con una figura del chavismo respaldada por el ejército y aceptable para Estados Unidos. Y 2, exigencia opositora de reconocer elecciones, liberar presos y abrir un proceso democrático real. Delcy, en su primer mensaje, invitó a Washington a cooperar, habló de desarrollo compartido, de legalidad internacional e intentó bajar tensiones. Es importante que sepan que las transiciones desde dictaduras nunca son limpias, nunca son bonitas. Y esto podría ser desgaste controlado para abrir paso a una posible democracia. Aunque seamos claros, Estados Unidos está asegurando sus intereses. Delcy gobierna bajo amenaza. Sabe que un paso en falso le cuesta la libertad, así que no es una presidenta, es una rehén política, obligada a complacer a Estados Unidos. Y con esto, confirmamos que el régimen en Venezuela no ha cambiado. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tipo de gobierno quiere Estados Unidos mañana? ¿Uno autónomo o uno hecho a la medida? Mientras tanto, Nicolás Maduro compareció por primera vez ante una corte federal de Estados Unidos. Llegó a la sala esposado, con uniforme de preso y bajo máxima seguridad. La audiencia fue en Nueva York. Frente al juez, Maduro hizo 2 cosas clave. 1, se declaró no culpable de todos los cargos, narcotráfico, narcoterrorismo y delitos con armas. Y 2, dijo que su detención fue ilegal y que él es un prisionero de guerra. La corte no le reconoció ese estatus, pues para la justicia estadounidense Maduro es un acusado común. También dijo que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela y que Estados Unidos no tiene derecho a juzgarlo. Su abogado, Barry Pollack, que fun fact, no tan fun, pero sí, fue el abogado de Julian Assange, anunció que van a pelear el caso por todos lados, desde cómo lo capturaron, cómo lo trasladaron, si hubo violaciones al derecho internacional, que sí hubo, aunque el juez mencionó que Maduro seguirá preso mientras avance el proceso y no hubo fianza y tampoco se revisaron pruebas todavía. Esto con Maduro apenas empieza y es histórico porque nunca antes un ex jefe de Estado había sido juzgado así en una corte de Estados Unidos. Y aparte, los cargos que enfrenta podrían llevarlo incluso a cadena perpetua. Como saben, después de la captura de Maduro, Trump no tardó ni un minuto en decir lo que realmente le importa de Venezuela. Y aquí sí, pausa. Les voy a dar una guía de cómo detectar de forma rápida, sencilla y eficiente, y aparte es una guía gratuita, no estoy cobrando por esto, para saber si una persona es ingenua e ignorante. Quien piense que Trump se molesta por Venezuela y por los venezolanos es un verdadero ignorante. Si se molestara mucho por ellos, no haría redadas del ICE. A Trump le vale un bledo Venezuela. No le importan los venezolanos. A Trump le importan otras cosas. Dentro de esas cosas se encuentra el petróleo. El petróleo, si lo vemos también en un aspecto geopolítico, tomando en consideración que China ha entrado como Juan por su casa en América Latina. Ahorita iremos a ese tema de la doctrina Monroe, pero es importante que dimensionen que literalmente Trump declaró que Estados Unidos gobernaría Venezuela y que grandes compañías petroleras estadounidenses invertirían miles de millones de dólares para rescatar una infraestructura devastada y reactivar la generación de ingresos. Así que Venezuela pasa de ser dictadura a ser negocio. Y para entender por qué esto es tan grave, hay que entender una cosa. El petróleo es Venezuela. Representa cerca del 90% de sus ingresos por exportaciones. Durante décadas fue el sostén financiero del Estado y aunque Venezuela tiene las mayores reservas probadas del mundo, su producción se desplomó desde finales de los 90 hasta representar hoy menos del 1% de la producción global. ¿Cómo pasó eso? Se preguntarán ustedes. Pues bueno, durante el gobierno de Hugo Chávez comenzó el deterioro. Corrupción, salida de inversión extranjera, control estatal absoluto, accidentes industriales. Después llegaron las sanciones estadounidenses y terminaron de asfixiar al sector.
Hoy, Venezuela produce alrededor de 1 millón de barriles diarios solo gracias a licencias especiales que permiten operar a socios extranjeros muy limitados. Chevron es la única gran petrolera estadounidense que sigue en Venezuela. Otras como ExxonMobil y ConocoPhillips se fueron tras la expropiación de 2007. Demandaron, ganaron arbitrajes internacionales, pero nunca les pagaron. Y por eso Trump llama a eso petróleo robado y promete que ahora las petroleras van a regresar. Pero el interés real de Estados Unidos no es cuántos barriles hay, es qué tipo de petróleo y el poder geopolítico que esto representa. Porque miren, Venezuela tiene enormes reservas de crudo pesado. Es el tipo exacto que necesitan muchas refinerías estadounidenses, sobre todo en la costa del Golfo. Durante años, ese crudo fue la sangre que alimentó la industria refinadora de Estados Unidos. Pero el plan de Trump tiene huecos enormes, pues no hay claridad política, no se sabe qué tan cooperativo será el nuevo gobierno. La infraestructura aparte está devastada y requiere miles de millones de dólares y años para recuperarse. Y además, el mercado global vive exceso de oferta y precios a la baja. Pero claro, eso no detuvo a Washington y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, para decir que Estados Unidos controlará indefinidamente la venta del petróleo venezolano. Así como lo escucharon, indefinidamente, por sus pistolas. El dinero se depositará en cuentas controladas por el gobierno estadounidense y después, según ellos, podría regresar a Venezuela para beneficiar al pueblo. Pero primero, claro, control total. Wright confirmó además que Trump acordó que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles para su venta directa en el mercado estadounidense. Así que ahora Estados Unidos decide quién compra, cuánto se vende, a qué precio y cuándo regresa algo de ese dinerito. Y aquí me permito introducir a nuestro país, México, porque hay cosas importantes a mencionar. Nosotros exportamos petróleo pesado y Estados Unidos compra el 63% de nuestro crudo. Es nuestro principal cliente. Ahora súmenle esto. El mayor proveedor de petróleo de Estados Unidos es Canadá. Si Washington empieza a darle prioridad al petróleo venezolano, y todo indica que así lo hará, va a asfixiar económicamente a otros gobiernos proveedores. Y adivina quién está por renegociar el TEMEC. Exactamente. Trump tendría entonces la palanca perfecta para imponer condiciones en un nuevo tratado comercial. Pero espérense, porque hay más. Una Venezuela dirigida por Estados Unidos cortará casi con certeza el financiamiento a Cuba. Eso ahoga al régimen cubano, le quita oxígeno y abre la puerta a una presión mayor o incluso una intervención futura. Aunque Trump no hable mucho de Cuba hoy, el cerco se está cerrando. Y aquí viene lo verdaderamente peligroso. Estados Unidos está usando el narcotráfico como argumento legal para justificar intervenciones. El caso venezolano no fue improvisado, se documentó durante años, desde Chávez, solo que ahora decidieron actuar. Como Maduro era dictador, muchos lo justificaron, pero Trump ya apuntó a Colombia y a México. Y sí, también bajo acusaciones de narcotráfico. ¿Tiene evidencia? Probablemente sí, pero aquí hay una diferencia enorme. Sheinbaum y Petro fueron electos democráticamente. Y Sheinbaum, por mucho, con un respaldo popular gigantesco. Trump ha protegido a la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que es buena mujer en un país controlado por narcos. A Petro, en cambio, lo ha acusado directamente de ser narcotraficante. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué pasaría si Trump decide ir por Petro como fue por Maduro? ¿Ahí sí funcionarán los organismos internacionales? Porque la detención de Maduro no es solo el fin de una dictadura, porque el régimen sigue. Estamos hablando del inicio de un reordenamiento global y va a poner a prueba, como pocas veces, el verdadero poder o la verdadera debilidad de instancias como la ONU, porque hoy fue Venezuela y mañana, quién sabe. Ahora vamos a una pieza muy interesante de este rompecabezas judicial y comunicativo, el famoso o infame Cártel de los Soles. Durante años, ese nombre se convirtió en la piedra angular de las acusaciones de Estados Unidos contra el régimen venezolano. Era la etiqueta con la que Washington vinculaba al más alto nivel del Estado venezolano con el narcotráfico global. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación en la que describía al Cártel de los Soles como una organización criminal liderada por Nicolás Maduro y sus allegados, señalándolo como jefe de una gigantesca red que traficaba drogas
a los Estados Unidos. Esa misma narrativa fue retomada en 2025 por otros brazos del gobierno estadounidense. El Departamento del Tesoro lo designó como grupo terrorista, especialmente designado, al igual que así designó a los cárteles mexicanos. Y aparte, el Departamento de Estado lo incluyó como organización terrorista extranjera, tal y como los cárteles mexicanos. En la política dura, el término cártel de los soles se usó como bandera para justificar presiones, sanciones, incluso la acción más audaz, la operación militar que terminó con la captura de Maduro y Cilia. Pero aquí viene el giro. Tras esa captura y la presentación formal de cargos en Nueva York, el Departamento de Justicia publicó una acusación revisada que eliminó casi por completo la tesis de que el Cártel de los Soles existe como una organización criminal formal con liderazgo definido. En lugar de eso, el documento describe ahora el fenómeno como un sistema clientelar y una cultura de corrupción en el que las ganancias del narcotráfico fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia, y que ese sistema, por la forma en que funciona, es apodado Cártel de los Soles, por la insignia solar que portan los altos mandos militares venezolanos. En otras palabras, la Fiscalía estadounidense dejó de afirmar que existe un cártel estructurado y jerarquizado como un cártel típico y cambió la narrativa a algo más difuso. Una red clientelar de favoritismos y corrupción de alto nivel vinculada al tráfico de drogas. La mención al Cártel de los Soles ahora aparece solo 2 veces en el nuevo texto, cuando antes se repetía decenas de veces en la acusación original. ¿Y por qué este cambio importa? Porque la acusación original era construida para justificar la operación militar y la persecución internacional de Maduro bajo una narrativa contundente. Maduro como jefe de un cártel de narcotráfico. Pero cuando ese caso entra formalmente a un tribunal, la exigencia probatoria es otra. Hay que demostrar con precisión hechos y estructuras, no solo discursos políticos o conceptualizaciones amplias. Así que la Fiscalía ajustó el lenguaje para evitar depender de una figura, el Cártel de los Soles como organización criminal formal, que nunca fue claramente reconocido en evaluaciones oficiales de lucha antidrogas, ni en reportes técnicos como los de la DEA o la ONU. Esto no significa que los cargos por narcotráfico desaparezcan. Ahora bien, esto abrió un nuevo contraste interesantísimo. Mientras la acusación judicial se ajustaba, figuras políticas como Marco Rubio siguieron hablando del Cártel de los Soles como si fuera una organización real. Incluso en entrevistas posteriores afirmando que Estados Unidos se reservaba el derecho de seguir atacando embarcaciones vinculadas con esas supuestas organizaciones criminales. Es decir, en la política pública y en la retórica militar se sigue usando el término como arma narrativa, pero en los tribunales, donde hay que probar cada elemento, la Fiscalía evita presentarlo como si fuera una entidad criminal estructurada con liderazgo único. Y ojito aquí, se usan términos como arma narrativa. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué arma narrativa se les ocurre ahorita que está abundando en México? Y nada más les digo, aguas con las palabras, porque son inclusive términos que nos están imponiendo desde intereses extranjeros. Aquí lo dejo nada más como dato. Esto puede tener implicaciones enormes cuando el caso avance y sea debatido en un juicio con normas probatorias estrictas, pero ya llegaremos a eso. De momento, con que tengan esta información y con que sepan cómo cambiaron este tipo de cositas, estoy segura que les estoy diciendo muchísimo. Trump ha sido muy transparente en su decisión de querer controlar el continente americano. Y por ello es que ha salido a relucir nuevamente la doctrina Monroe, que ahora se le ha renombrado como Dunroe. La doctrina Monroe nace en 1823, cuando el presidente de Estados Unidos, James Monroe, le dijo a Europa que ya no se metiera en América. No más colonias, no más invasiones. El continente se puede cuidar solo. Y hasta ahí todo suena bien, ¿no? Pero aquí les viene el truco. Con el tiempo, Estados Unidos le agregó una línea invisible. Y como yo soy el más fuerte, yo mando. Entonces, Europa, pachucasa, pero Estados Unidos, el jefe del territorio. Desde entonces, la doctrina se usó para justificar intervenciones militares, golpes de Estado, bloqueos, dictadores amigos y gobiernos incómodos derrocados. Siempre con el mismo discurso. Es por su bien, es por la democracia, es por la seguridad. La traducción real de esto
es que Estados Unidos decide quién gobierna en tu país. Ahora saltemos al presente. Cuando ves a Trump diciendo que va a intervenir en Venezuela, que quiere entrar a México, que amenaza a Colombia, eso no es nuevo. Eso es la doctrina Monroe recargada, la versión siglo XXI. Este continente es mío, yo pongo las reglas y si no me gusta tu gobierno, lo arreglo. Y no lo digo yo, lo dice la cuenta oficial, en donde ellos ponen que ellos mandan en el hemisferio. Así que en resumen, la doctrina Monroe, hoy Don Roe, es una excusa histórica para el control político de Estados Unidos sobre América Latina. Pasemos a revisar qué pasó con Colombia, Groenlandia, Rusia y, por supuesto, México. Comencemos con Colombia. Petro y Trump hablaron por teléfono. La llamada llegó después de días de tensión pública brutal. Trump había llamado a Petro un hombre enfermo y dijo que una acción militar contra Colombia sonaba bien. Petro reaccionó como se esperaba de Petro. Pidió a los colombianos salir a las calles para defender la soberanía. Publicó mensajes incendiarios en redes y concedió una entrevista a The New York Times, donde dijo algo muy serio, que temía un ataque militar de Estados Unidos, que la amenaza era real y que todo había sido provocado por Trump. Horas después, cuando Petro regresaba de Cartagena a Bogotá, le avisaron algo inesperado. Trump quiere hablar contigo. La llamada ocurrió ya en el Palacio Presidencial, mientras afuera miles de personas se congregaban para un mitin convocado por el propio Petro. Después de colgar, Trump publicó en redes que había sido un gran honor hablar con Petro, que Petro lo llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos, que apreciaba su tono y que esperaba verlo pronto en la Casa Blanca. O sea, pasamos del hombre enfermo al gran honor en cuestión de horas. Petro confirmó la llamada frente a la multitud en Bogotá. Leyó parte del mensaje de Trump y dijo algo clave, que dialogar es un avance, pero que hablar no significa ser socios. Petro dijo además que hablaron del desacuerdo sobre cómo Estados Unidos ve a América Latina. La llamada fue interpretada como un gesto de distensión y un tipo de freno momentáneo. Pero ojo, porque no se anunció nada concreto, no hubo acuerdos, no hubo compromisos, no hubo fechas, solo una llamada, que bueno, en este contexto ya es bastante. Si bien en Colombia se tranquilizó la cosa, en Groenlandia las cosas no pintan así, pues sabemos que Trump va por ella. Desde su regreso a la Casa Blanca y como se los he platicado aquí en varias ocasiones, Trump ha insistido una y otra vez en lo mismo. Estados Unidos tiene que tener Groenlandia. Esto no es que le gustaría, que le convendría, no. Quiere tenerla. El argumento oficial, ya saben, seguridad nacional. Trump dice que Groenlandia está en una posición estratégica clave entre América del Norte y Europa, justo en la ruta más corta que seguirían misiles balísticos lanzados desde Rusia hacia Estados Unidos. En su lógica, quien controla Groenlandia controla la defensa. La Casa Blanca incluso admitió que están discutiendo activamente su compra. La portavoz Karoline Leavitt dijo que su equipo analiza cómo sería una operación de adquisición, que es en el mejor interés de Estados Unidos para frenar la agresión rusa y China en el Ártico. Y ojo a esto, dijo que la vía preferida es la diplomacia, pero que todas las opciones están sobre la mesa, así como está Clemente sobre la mesa feliz. Ay, te amo. Estás aquí apreciándote mucho, me encanta. Ay, se nota que sí me extraño. Clemente, ¿nos bajamos? Tengo que trabajar. Ven, y todavía me falta. Y este episodio está bien largo. Ay, espero estén con colchita, con cafecito, tecito o sillas de noche. Ay, sería un gran plan como pedir algo de cenar, un vinito. Lo pueden ver con su familia, con su novio, novia. No sé, puede ser un gran plan. Hasta creo que sea el plan de que, ¿qué? ¿Jalas ver semanalmente? Jalo. Hagan un meme. ¿Ven los memes de que cuando son los debates electorales de que tú y yo viendo el debate presidencial, no sé, piénsalo? Hagan un meme de que tú y yo viendo semanalmente, no sé, piénsalo. A ver, entonces, en palabras súper coloquiales, Estados Unidos quiere negociar tranquilamente.
Pero con la pistola cargada sobre la mesa, ¿verdad? Ahora, Trump enmarca todo esto dentro de la militarización del Ártico. Dice que hay barcos rusos y chinos rondando la zona y que el Ártico se convirtió en un nuevo frente de competencia global. Y aquí hay un dato clave, que ya se los he platicado anteriormente, que Estados Unidos tiene una base militar en Groenlandia desde la Segunda Guerra Mundial. Y desde ahí operan sistemas de alerta temprana que detectan amenazas aéreas y espaciales. Y Trump la usa como prueba. ¿Ven? Ya estamos ahí, esto es estratégico, pero el tema no es solo militar. Esto encaja perfecto en la visión imperial de Trump, reforzar el control de Estados Unidos sobre el hemisferio occidental. Y aunque públicamente dijo que no la necesitan por los minerales, pues uno dice como que sí, claro, ¿cómo no? Porque Groenlandia tiene tierras raras, uranio, hierro, petróleo y gas. Y aparte, con el deshielo acelerado, se abren nuevas rutas marítimas y oportunidades mineras. O sea, vale oro, literalmente. Ante esto, ¿qué dice Groenlandia? Groenlandia tiene autogobierno desde 1979 y derecho legal a independizarse de Dinamarca desde 2009. Esto, si así lo decide, en referéndum. Su primer ministro, Jens Frederik Nielsen, ha sido muy claro. Él dice que Groenlandia decide su propio futuro y su integridad territorial debe respetarse. Aparte, las encuestas dicen algo muy interesante. Aunque muchos groenlandeses quieren independizarse de Dinamarca a largo plazo, el 85% rechaza ser parte de Estados Unidos. O sea, no quieren cambiar un rey por un Trump. Por su parte, la Unión Europea ha cerrado filas. Ursula von der Leyen expresó solidaridad con Dinamarca y recordó que las fronteras y la soberanía del reino danés son inviolables. Pero ojo, esto, como saben, no es nuevo, porque aparte, Estados Unidos lleva más de un siglo coqueteando con Groenlandia. O sea, en 1867 ya querían comprarla. Durante la Segunda Guerra Mundial la ocuparon cuando los nazis invadieron Dinamarca. En el 46 ofrecieron $100 millones por comprarla. Dinamarca dijo que no. Y en el 51 firmaron un acuerdo que permitía a Estados Unidos instalar bases militares sin problema. O sea, no la compraron técnicamente, pero pues se la quedaron. Así que cuando Trump dice tenemos que tener Groenlandia, en realidad está diciendo quiero formalizar algo que ya ejercemos en la práctica. De Groenlandia pasemos a Rusia, pues mientras el mundo seguía digiriendo la captura de Maduro, otro episodio se llevó a cabo. Durante más de 2 semanas, fuerzas de Estados Unidos persiguieron en aguas internacionales a un petrolero vinculado a Venezuela como parte del bloqueo impuesto por Washington a las exportaciones de crudo venezolanas. El barco se llamaba originalmente Vela 1, había salido de Irán y se dirigía a recoger petróleo venezolano. El 21 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos lo interceptó en el Mar Caribe, casi que a la par con el Trineo de Santa, ¿verdad? La Guardia Costera bien pilas. Y ahí vino el primer choque. Washington dijo que tenía una orden de incautación porque el buque no enarbolaba una bandera nacional válida. La tripulación se negó a permitir el abordaje y el barco huyó hacia el Atlántico. ¿Y ahí qué creen? Empezó la persecución. Durante la huida, la tripulación hizo de todo para evadir el cerco. Pintaron una bandera rusa en el casco, cambiaron el nombre del barco a Marinera, lo registraron oficialmente bajo bandera rusa. Rusia reaccionó de inmediato y presentó una protesta diplomática formal exigiendo que Estados Unidos dejara de perseguirlo. ¿Pero qué creen? La cosa solamente escaló. Mientras el petrolero avanzaba hacia el noreste del Atlántico, aparecieron activos militares rusos en la zona. O sea, de repente ahí tienes buques de guerra y hasta un submarino que, según funcionarios estadounidenses, fueron enviados para escoltar a la nave. Eso sí, no hubo enfrentamientos armados y no se disparó un solo tiro. Pero finalmente, la semana pasada, el 7 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses abordaron e incautaron el petrolero en aguas internacionales del Atlántico Norte. Participaron militares y la Guardia Costera, y una vez asegurado, el control quedó en manos de la Guardia Costera estadounidense. No se informó de inmediato a dónde sería llevado el barco y Estados Unidos justificó la acción diciendo que el buque violaba las sanciones contra Venezuela y reiteró que el bloque petrolero sigue plenamente vigente a nivel global. Y por supuestérrimo, Rusia estalló. Calificó la incautación como ilegal y dijo que viola el derecho marítimo internacional. El caso llamó la atención mundial no solo por el barco, sino por el despliegue militar y de inteligencia alrededor. Estamos hablando que durante días, aviones de vigilancia estadounidenses y británicos monitorearon cada movimiento del Marinera. Y como dato importante, cuando fue incautado, ¿qué creen? No llevaba petróleo.
pero estaba vinculado a redes usadas para evadir sanciones internacionales. Y todo esto ocurre en un contexto muy específico. Hablamos de días después de la captura de Maduro, con Trump endureciendo el cerco y con un bloqueo naval ya declarado. Porque, ojo aquí, el 16 de diciembre de 2025, Trump anunció formalmente: ordenó un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. Y lo justificó diciendo que el régimen de Maduro usa ese petróleo para financiar narcoterrorismo, trata de personas y secuestros. Así que según Trump, bloquear barcos es ahora parte de su cruzada moral. Pero en la práctica lo que estamos viendo es otra cosa. Es Estados Unidos patrullando los mares como policía global del comercio, decidiendo literalmente quién vende, quién compra, quién navega y quién no. Así que esto no es solo un bloqueo, es un mensaje geopolítico. Y bueno, como si el tablero geopolítico no estuviera ya suficientemente tenso, Trump decidió subirle otro nivel. Yo les voy a decir una cosa. Este otro nivel fue lo que a mí me puso con los nervios de punta el sábado 3 de enero. Ha sido un temor que, les voy a confesar, me ha acompañado durante mucho tiempo. Y después de lo que escuché el jueves 8 de enero de 2026, en donde en una entrevista con Fox News, el presidente de Estados Unidos dijo que van a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles, pues considera que los cárteles están controlando México, no pude evitar ponerme más de nervios. Algo que estoy haciendo con todo esto que le estoy platicando y por qué lo he hecho tan extenso es porque me ha impresionado la falta de conocimiento, el poco tacto que hay también con la historia y con lo que ha pasado con las intervenciones estadounidenses y la tristeza de dimensionar que hay muchos mexicanos que en su completa y total ignorancia e ingenuidad están considerando que un intervencionismo de Estados Unidos puede salvar a México de la corruptela y del control que tiene el crimen organizado en nuestro estado. Les digo desde ahorita, no pueden estar más equivocados. Y desde este espacio voy a estar informándoles conforme avancen las cosas y también argumentándoles por qué esta no sería para nada una solución. La solución está entre nosotros como mexicanos. Estados Unidos no nos va a salvar. Y Trump dijo esto de considerar atacar por tierra sin matices y sin rodeos. Trump afirmó que su gobierno se prepara para iniciar ataques terrestres contra organizaciones criminales en territorio mexicano. Eso sí, no dio fechas, no dio lugares, no dio detalles operativos, solo lanzó la amenaza. Y lo justificó con una cifra. Dijo que los cárteles son responsables de entre 250,000 y 300,000 muertes al año en Estados Unidos por tráfico de drogas. Pero voy a decir una cosa. Si le interesara tanto a Estados Unidos terminar con la crisis que tienen de fentanilo, estarían viendo primeramente la crisis que tienen en opioides por las farmacéuticas que siguen operando en su país. Y el narco y el crimen en México sigue operando en gran parte porque Estados Unidos así lo permite, porque allá no atacan a quien está traficando la droga, porque permiten que hagan negocio y aparte se llenan sus bolsillos con los muertos que tenemos aquí en este país. Trump, claro, desde la comodidad de su Casa Blanca, califica la situación de México como una muy triste y reiteró que las organizaciones criminales controlan territorios completos. ¿Le importa el territorio? No. ¿Le importamos nosotros? Tampoco. Los políticos, menos. Trump lo presentó como parte de una estrategia mucho más amplia. Estamos hablando de presión militar, económica y operaciones directas. Incluso recordó que desde septiembre Estados Unidos ha atacado presuntos barcos narcotraficantes y que también hubo un ataque terrestre contra un muelle en Venezuela. Así que el mensaje es bastante claro. Si ya lo hizo allá, podría hacerlo aquí. Trump también dijo que ha presionado a la presidenta Claudia Sheinbaum para permitir el ingreso de tropas estadounidenses. México ha rechazado la propuesta. Y aquí vino la reacción mexicana. En su conferencia matutina del 9 de enero, la presidenta dijo que es parte de su manera de comunicar. Anunció que reforzaría la comunicación con Estados Unidos y pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente contactar a Marco Rubio. Nada más. Y a veces hay cosas que dicen mucho más que las palabras. Y hablo del lenguaje corporal. Porque si ustedes vieron lo mismo que yo, se veía definitivamente a una presidenta
preocupada. Le preguntaron directamente qué pasaría si Trump decide mandar buques a costas mexicanas como hizo con Venezuela, a lo que la presidenta respondió que hay un acuerdo con la Guardia Costera y el Comando Norte para que la Secretaría de Marina controle las aguas mexicanas, que ese acuerdo ya existe y ha funcionado. Y dijo: no queremos pensar en otro escenario, queremos seguir trabajando en el marco de la defensa de nuestra soberanía. Si lo traduzco, esto es sinónimo a no quiero pelear, pero tampoco quiero ceder. Mientras tanto, medios europeos reportaron preocupación por el anuncio estadounidense y sus implicaciones regionales. Estados Unidos no ha presentado ningún plan formal. Todo es Trump hablando. Pero pues así empezó lo de Venezuela. Y no olvidemos algo. La captura de Maduro se justificó bajo acusaciones de narcotráfico. Con ese antecedente, la pregunta es inevitable. ¿Qué detiene a Trump de intentar algo similar en México? Aquí no iría por la cabeza del Estado, irían por los criminales. Y ahí está la trampa narrativa, porque ir por los malos suena moralmente correcto, hace que cualquier operación parezca justa. El fin valida los medios, aunque se viole soberanía, aunque muera gente, aunque se rompa el derecho internacional. Entonces, si Estados Unidos da ese paso, ¿quién lo frena? ¿La ONU? ¿La diplomacia? ¿El derecho internacional? ¿O nadie? Trump está probando límites. Probó con Venezuela, probó con el bloqueo naval, probó con Groenlandia y ahora prueba con México. Es un presidente que se siente intocable, que empuja la línea solo para ver hasta dónde lo dejan llegar. Y la historia reciente nos deja una cosa clara. El límite ya no lo marcan las reglas. En medio de todos estos acontecimientos hay un factor que no podemos perder de vista y esto nos va a acompañar en el transcurso del año. Falta mucho, ojalá faltara menos, pero hablo de las elecciones de noviembre de este año en Estados Unidos. Son las elecciones intermedias en donde se renueva todo el Congreso, los 435 diputados y parte del Senado. Esta no es cualquier elección, es en los hechos un referéndum sobre Trump. Si su partido gana, consolida poder. Si pierde, se le complica gobernar. El contexto no le está ayudando. Trump trae una bajísima aprobación. El costo de vida en Estados Unidos no ha bajado y la crisis por inflación está a la vuelta de la esquina. Por cierto, las encuestas de aprobación de Trump después de lo de Venezuela no mejoraron sus números. Siguen igual de mal. Ahora bien, sigo con Venezuela. Ya estamos por terminar, les prometo. Yo les anticipé que era largo, pero sí me parece importante que tengan toda la información, pues esta historia sigue en desarrollo. Miren, cuando hablamos de Venezuela después de la captura de Maduro, hay un error que se repite mucho, pensar que el poder quedó vacío. Y no necesariamente, porque el poder no se evapora, el poder se reacomoda. Y hoy, si queremos entender quién mueve las piezas de verdad, hay dos nombres que no podemos ignorar: Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Ellos no son secundarios, son el músculo y el candado del sistema. Empecemos con Diosdado Cabello. Cabello es uno de los fundadores del chavismo, militar de origen, compañero de armas de Hugo Chávez y durante más de 20 años ha pasado por todos los cargos posibles: vicepresidente, presidente del Congreso, diputado y hoy algo clave: ministro del Interior. ¿Y qué significa eso en Venezuela? Que controla la policía, los servicios de inteligencia, las cárceles y los grupos armados civiles conocidos como colectivos. O sea, Cabello controla el aparato de represión interna. Si hay protestas, si hay disidencia, si alguien se sale del guión, ahí está Cabello. Por eso muchos lo describen como el hombre que hace el trabajo sucio del régimen. Estados Unidos lo acusa de narcotráfico y ha ofrecido recompensas por información para capturarlo. Pero en Venezuela sigue siendo intocable. Ahora pasemos al otro, Vladimir Padrino López. Él es el ministro de Defensa, el jefe real de las Fuerzas Armadas. Y en Venezuela, quien controla al ejército, controla el país. Padrino ha sido leal al chavismo desde Chávez. Se mantuvo firme durante intentos de golpe, nunca rompió filas y nunca dudó públicamente. Su papel es simple pero brutal: garantizar que los militares sigan del lado del régimen, porque sin ejército no hay gobierno. Ni Maduro, ni Delcy, ni nadie. Padrino controla tropas, armamento, bases, logística. Pero también controla algo más importante: la disciplina interna. Que no haya fracturas, que no haya generales rebeldes y que nadie se voltee. Y aquí viene lo interesante.
Después de la captura de Maduro, muchos miran a Delcy Rodríguez como presidenta interina. Pero la verdad es esta: Delcy gobierna porque Cabello y Padrino la dejan. Si mañana ellos dicen no, se acabó. Por eso su papel hoy es más importante que nunca. Cabello garantiza el control de la calle, el miedo, la represión. Padrino garantiza el control del ejército, las armas y el orden interno. Son el dique de contención ante cualquier transición real. Y aquí está la pregunta: ¿ellos quieren realmente un cambio o solo están administrando el sistema para que sobreviva sin Maduro? Porque no nos engañemos, Maduro cayó, pero el modelo de poder sigue intacto. Y ese modelo se llama militares, seguridad y miedo. Justo Cabello y Padrino son eso. No son presidentes, pero son guardianes del régimen. Ahora bien, también son el punto débil, porque si algún día el ejército se fractura o los cuerpos de seguridad se voltean, ahí sí todo se cae. Por eso son la llave del futuro venezolano. También hay una idea que se repite mucho, casi como dogma, que el chavismo es un bloque sólido, compacto y disciplinado, como si todos pensaran igual, como si todos quisieran lo mismo, como si fueran una secta perfectamente alineada. ¿Pero qué creen? No lo son. El chavismo nunca ha sido homogéneo y me siento rarísima diciendo el chavismo tomando en consideración que soy la Chávez. Muy extraño, pero nunca fue homogéneo. Lo que pasa es que Chávez era tan fuerte como figura que logró mantenerlos juntos a la fuerza de su carisma. Pero cuando Chávez muere, lo que queda no es un movimiento ideológico, sino una coalición de intereses, y eso cambia absolutamente todo, porque una coalición no se sostiene por convicción, se sostiene por conveniencia. Hoy el chavismo es más bien un paraguas bajo el que caben grupos muy distintos: militares, burócratas, ideólogos, operadores políticos, redes económicas, grupos armados y élites corruptas. Todos usan la misma bandera, pero juegan partidos diferentes. Vamos por partes. Tenemos primero el chavismo original, el de Chávez. Ahí sí había una mística, el antiimperialismo, justicia social, Estado fuerte, discurso bastante épico. Chávez convirtió el resentimiento social en proyecto político. Tenía narrativa y tenía liderazgo real. Ese chavismo murió con él. Después vino el chavismo militar. Aquí entran Diosdado y Vladimir Padrino, la cúpula armada. Ellos no están ahí por ideología, están por poder. Para este grupo el chavismo es un escudo, una protección, porque les da control, privilegios, impunidad y negocios. Ellos, por supuesto, que no defienden el socialismo, defienden su posición. Y después tenemos el chavismo burocrático: ministros, gobernadores, diputados, funcionarios, gente que vive del Estado, que necesita que el sistema siga aunque esté podrido, porque no quieren revolución, quieren estabilidad. Son los gerentes del colapso, los que administran crisis, los que repiten discursos, los que sostienen la maquinaria. Y después está el chavismo ideológico duro: los marxistas, los cubanistas, la izquierda radical. Ellos sí creen en la revolución, en el antiimperialismo, en la épica socialista. El problema es que cada vez mandan menos, el poder real ya no está ahí. Y luego viene el grupo incómodo: el chavismo económico, el mafioso, las redes de corrupción, de contrabando, narcotráfico, lavado de dinero. Aquí el chavismo ya no es ideología, es estructura criminal protegida por el Estado. A este grupo no le importa el discurso, le importa el dinero y la impunidad. Y este sector fue el que creció brutalmente con Maduro. Y finalmente está la base social, gente que depende de bonos, del CLAP, del Estado. Muchos ya no creen, pero tienen miedo o no ven alternativa. No es chavismo por amor, es chavismo por supervivencia. Entonces, ¿qué une a todos estos grupos? Y no es una idea, ni un proyecto, ni una visión de país. Los une el miedo a perder poder, el miedo a ir a la cárcel y el miedo a quedarse sin privilegios. Eso es lo que los mantiene juntos. Entonces no es unidad, es pacto de supervivencia. Y por eso esto importa hoy, porque con la caída de Maduro, ese pacto empieza a resquebrajarse. Unos quieren negociar, otros resistir, otros quieren huir, otros se venden al mejor postor y otros simplemente protegen su changarro. Así que el chavismo dejó de ser un bloque, ahora es una jaula de leones, en donde Delcy juega la tecnócrata, Cabello controla el miedo, Padrino cuida el ejército, los burócratas se acomodan y las redes criminales se atrincheran. No todos quieren lo mismo y eso es lo que cambia todo, porque Chávez unió, Maduro fragmentó y hoy el chavismo sobrevive dividido. Pero que sepan que desde este espacio, para concluir este tema de Venezuela, deseamos que la paz regrese a este país, que quienes han tenido que huir de su nación
las familias fragmentadas, el dolor, quienes perdieron seres queridos, puedan encontrar la paz y puedan tener a su país de regreso. Se nos van a acabar las tarjetas, ya no puedo seguir grabando. Rápido que sepan, en México el Gabinete de Seguridad anunció que en 2025 los homicidios dolosos disminuyeron un 40% del promedio diario. Una gran noticia. Saben esto, el tremendo de René Nicole Good a manos de un agente de ICE en Minneapolis. Qué cosa tan más espantosa, no tengo palabras. De verdad, repudiemos lo que están haciendo en Estados Unidos. Basta. Trump firmó una orden ejecutiva que suspende el apoyo de Estados Unidos a 66 organizaciones, agencias y comisiones, en su mayoría relacionadas con la ONU. La Patagonia se está incendiando. Ojalá se apague pronto. Y sin más, tienes que saber quién habla reales porque ya me voy a acabar aquí el episodio. No hay mucho más que decir. Creo que ya lo dije todo. Fue un episodio largo, rompí récord, buena forma de iniciar el año, pero les garantizo que así no serán siempre. Gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.